Amigos, muchas gracias por seguir con nosotros en Elecciones 2016, propuestas presidenciales. Nos encontramos ya con el candidato Yehude Simons, candidato por supuesto del Partido Humanista Peruano, que nos visita esta noche. Yehude, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. No, más bien, muchas gracias a ti. Bueno, revisando el plan de gobierno del Partido Humanista, uno, por supuesto, veo toda una introducción donde se sientan precisamente las bases de lo que sería una filosofía humanista que en el propio plan se reconoce como la filosofía humanista, digamos, tradicional en Occidente, ¿no? O sea, los principios básicos. Pero ya entrando en materia, uno lo que observa es lo que saca de este humanismo para lo que es la economía es sobre todo el elemento solidario, ¿no? Y al mismo tiempo reconoce usted que los próximos años no van a ser fáciles pues, en materia de lo que, sobre todo para lo que ha sido la economía peruana, que es una economía extractiva que ha permitido, ¿no? Sobre todo pues el aumento de la recaudación, y con eso básicamente ese ciclo es el que se ha ido desarrollando. Pero al mismo tiempo ustedes dicen que a pesar de esto se va a poder desarrollar una estrategia contra la pobreza eficiente. ¿Cómo conjuga ese elemento de una economía en un contexto internacional cada vez más debilitado con el aspecto solidario, que eso significa, ¿no?, más plata o más aparato del Estado, y una estrategia contra la pobreza que puede funcionar en un contexto como este? Bueno, primero reitero mi agradecimiento por la invitación. Por favor. Lo valoro mucho. El modelo económico tuvo su efecto positivo mientras el precio de los minerales eran altos. Nadie preveía que en algún momento tenían que bajar. No se hizo industria en el país, se siguió trabajando para la Gran Costa, que es el sector geográfico que mayor desarrollo hemos tenido. Ese 8% que obtuvo en algún momento, 9% que obtuvo en algún momento el gobierno del presidente García, es en la costa. Yo solamente quiero recordar que en los últimos años del gobierno del presidente Fujimori estábamos en recesión. Los años del presidente Toledo le agarró justamente en el crecimiento de los minerales y hubo crecimiento económico. Y después llegó el presidente García en el momento cumbre hasta el 2008, y el presidente Toledo le decía: la mesa está servida. Pero la mesa estaba servida en función de lo que significa que el Perú es primario exportador, ¿no es cierto? O sea, todo saca de sus riquezas naturales, pero nunca hizo industria, no fortaleció, no creó la energía suficiente para hacer la industria, se benefició la costa, el canon fue extraordinario para la costa, y entonces tuvimos ese crecimiento desde el año más o menos 2000 al 2010 de casi 5.5 o 5%, hubo 29 puntos porcentuales de eliminación de la pobreza. Pero cuando la China comenzó a bajar su crecimiento, comenzó a comprarse menos mineral, o bajó el precio de los minerales, entonces estamos sufriendo las consecuencias. Pero diría entonces que usted en este caso seguiría líneas como por ejemplo la de la diversificación productiva. Claro, o sea, lo que yo haría cuando habla de industrialización, estamos hablando sobre todo de eso. Lo que yo haría es primero reconocer la importancia de la empresa minera, de la minería del Perú. O sea, un Perú sin minerales no sería un desnudo. Eso usted lo deja claro. Usted no es de ninguna manera ni antiminero ni recortaría las condiciones de la minería tal como se lleva actualmente. Solamente lo que exigiría es que se respete, ¿no es cierto? Se respete el medio ambiente, se respete la minería sana, la minería limpia. Pero usted no cambiaría, digamos, la relación tributaria, las grandes líneas de juego, digamos, las grandes reglas de juego de la minería. Yo lo que haría es todo un debate, por eso que digo cambio constitucional, para que el subsuelo sea propiedad de las comunidades. De tal forma que haya una relación, eso es bastante liberal, hay una relación directa entre comunidad y empresa, y el Estado intervenga como un facilitador o un fiscalizador para que no engañen a la comunidad, por decirte. De tal forma que el Estado no interviene en la negociación, y de esa manera evitamos niveles de corrupción, y de esa manera evitamos niveles de que la comunidad se vea, que se tomen decisiones por ella y de manera Con respecto al subsuelo, ¿usted tiene diferencias de las propuestas, por ejemplo, de candidatos como Alan García? Bueno, Alan García nunca tuvo la propuesta del subsuelo. Nosotros sí la planteamos, quien tuvo propuesta del subsuelo posteriormente ha sido... Es decir, lo del canon comunitario pues tiene, digamos, un tema de beneficio más o menos ya directo hacia la comunidad. Pero
con el manejado el dinero por el Estado. Ahora, pero para insistir ahí, ¿no? Hay quienes dicen, hay especialistas que dicen que este tipo de propuestas, sea canon comunitario, sea por supuesto el subsuelo, que como dice usted sería bastante revolucionario en términos, claro que ¿no? sí. Y merecería una reforma constitucional, efectivamente, pueden ser engañosas en el sentido que, por ejemplo, muchas veces los conflictos no son directamente con la comunidad que está ahí, sino en los alrededores. Muchas veces va mucho más allá, tiene otro tipo. Usted ha sido presidente regional, usted sabe que esas relaciones muchas veces son bastante complejas, que no son sencillamente, bueno, el que está sentado encima pues del proyecto de desarrollo minero, ¿no? Pero sí, eso es cierto. ¿De qué estaríamos hablando ahí? Eso es bastante cierto, pero también tengo la experiencia de la posibilidad de un diálogo siempre permanente y que las comunidades, incluyendo la comunidad de vecinas, estén atentas, sepan exactamente lo que está pasando. Cuando a una comunidad le caen por sorpresas directivas y no las incluyen, entonces tenemos el conflicto. Yo estoy completamente convencido que si una comunidad, su subsuelo, tiene el mineral que el país necesita y hay una alianza o una relación directa con la empresa, lo reitero, con un Estado que controla o que verifica que no lo engañen a la comunidad, esta comunidad se va a beneficiar no hoy día con el 10%, el 5% que le están dando actualmente como presupuesto, sino que se va a beneficiar con un 30, 40% y va a ser solidaria con las comunidades aledañas. El canon nuestro tiene parte de bendición, porque ha permitido el desarrollo de las regiones espectaculares y el país de manera espectacular, pero tiene parte de maldición en la medida que los protagonistas se vuelven egoístas. Pero es posible aplicar una figura de redistribución del canon, sí. El que ya lo tiene no va a querer soltar. No, yo creo que sí, porque además yo estoy planteando para el canon no solamente que sirva para todos los aspectos productivos, sino que también sirvan, por ejemplo, para mí es productivo mejores colegios, para mí es productivo mejores salarios para los profesores, más inversión para el alumno, y del canon debe salir eso. Usted, para terminar esta parte rápidamente, sí. Usted ha sido primer ministro y, digamos, conoce lo que es el tema de la estructura con ministerios como el del Interior. En materia de seguridad ciudadana, ¿cuáles son sus principales propuestas diferenciadoras en un eventual gobierno? La primera es revalorizar el papel de la policía. Yo creo que el policía ha sido muy maltratado en las últimas décadas, incluso un ministro que lo gritaba delante de la prensa, la autoestima está por los suelos, se perdió la especialización, los salarios no son los adecuados. Entonces, yo haría revalorizar al policía, elevar su autoestima, fortalecer la institución y eliminar el 24x24 siempre y cuando se incremente el salario de los policías y que tenga especialización. Esa es una tarea. Vamos a ir a un par de preguntas del público. Vamos con la primera. ¿Qué va a hacer para mejorar la educación al país, en realidad? ¿Qué es lo que piensa hacer fundamentalmente? Rápidamente, cuando usted dice continuar algunas políticas que tienen que ver con la reforma educativa, ¿qué más? ¿Qué más se mantiene eso, pero además comenzar a revalorar con mucha fuerza la educación rural. Si no se da valor a la educación rural, tendremos los conflictos sociales y tendremos, si en la ciudad la educación es para empleados, en el mundo rural la educación es para esclavos o para sirvientes. Entonces, yo diría hay que revalorar la visión de campo, mejores escuelas, mejores sueldos para los profesores rurales, tecnología para los colegios rurales, y eso va a ayudar muchísimo, porque vamos a equilibrar la educación en la ciudad y en el mundo rural. Mucha tecnología y a partir del tercer año de secundaria, en todo el país, los alumnos tienen que salir con una especialización técnica, tienen que aprender algo técnico que al final de sus 5 años de secundaria salgan ya con la posibilidad de trabajo. Vamos con una pregunta más del público. Me gustaría saber su plan de cultura. Yo creo que ningún candidato le interesa la cultura, aparentemente, ¿no?, en nuestro país. Se está diciendo pues que es deficitarias, ¿no?, las propuestas en general, ¿no? Revisando el plan de gobierno del Partido Humanista tampoco uno encuentra exactamente propuestas muy específicas con el tema de cultura. ¿Qué pasó? Sí, eso es verdad, eso es cierto. A veces nos preocupamos de lo que creemos que es principal y dejamos de lado parte de lo fundamental, porque la cultura tiene que ver también con la identidad nacional. Entonces nosotros, si bien es cierto existe un Ministerio de Cultura, lo primero que tenemos que profundizar es un presupuesto mayor para poder, por ejemplo, darle espacio importante a lo que significa la música folclórica, lo que significa la pintura. O sea, desde el colegio
comenzar a valorizar o descubrir los talentos que tienen nuestros muchachos en todo lo que significa arte y cultura. E incluso yo creo que en cada región deberíamos tener, en alianza con el municipio y de repente en alianza público-privado, nuestros teatros, ¿no?, para poder hacer que exista en todo el país teatros que tengan que ver, que puedan permitir que se desarrollen todas nuestras promesas culturales que tenemos y lo que ya tenemos, ¿no? Muy bien, vamos a revisar antes de ir al corte algunos de los comentarios, ¿no?, por el lado de redes sociales, de Facebook, Twitter. Les recuerdo que acá en Elecciones 2006, Propuestas Presidenciales, nos sigan por las redes sociales de TV Perú, aparte en transmisión simultánea con Radio Nacional. Bueno, José Pablo Mendoza comenta propuestas relacionadas al sector educación, ¿no?, que acabamos de escuchar algunas de ellas, ¿no? Álvaro Mamani le dice, ¿se acuerda del chisme de un supuesto hijo fuera del matrimonio? Seguro que se acuerda, en ese momento lo respondió. Vamos a pasar a Twitter, hay un internauta que le dice, ¿cuándo se retira de la contienda? Está perdiendo el tiempo. Otro, en caso de tanta corrupción en el Congreso, ¿usted cerraría el Congreso? ¿Conoce aparte usted del Parlamento desde dentro? Y bueno, ¿cómo solucionaría la delincuencia en el Perú? Estábamos comentando también algunas propuestas para reformar o para combatir, mejor dicho, la inseguridad ciudadana. Esto es sencillamente para que lo vayamos discutiendo en el segundo bloque. Vamos a regresar de inmediato después de una pausa con Yehude Simons, candidato del Partido Humanista Peruano. Ya volvemos en Elecciones 2016, Propuestas Presidenciales. Acompaña, nunca para. Y es tan inteligente que me sorprende. Lo bueno es que cuando se va al cole, yo puedo descansar. Dale cereales Ángel a tus hijos 2 veces al día, todos los días. En cada porción tu hijo recibe 14 vitaminas y minerales, hierro que ayuda a prevenir la anemia y complejo B que le da más energía. Ángel, rica nutrición todos los días. ¿Qué es para ti 50% menos calorías? Es echarle mayonesa a la ensalada toda la semana. Es mayonesita en la entrada y el segundo. Es premiarlos con algo rico más seguido. Mayonesa light a la cena, porque 50% menos calorías son más oportunidades para disfrutar del rico sabor de casa. Amigos, muchas gracias por seguir en Elecciones 2016, Propuestas Presidenciales. Nos encontramos con Yehude Simón Munaro, candidato del Partido Humanista Peruano, con quien vamos a desarrollar un segundo bloque de preguntas de repente un poco más personales. Vamos a comenzar, ¿qué le parece?, con unas fotografías que le traerán seguramente recuerdos. Ese es su padre. Ese es mi padre, ajá. ¿Él era palestino o era...? No, él nació en Beghiala, en Palestina. Nació en Beghiala y se vino al Perú como consecuencia del término de la Segunda Guerra Mundial y llegó acá y conoció a mi madre, que es de origen italiano. Italiano, muy guapa su madre. Sí, era muy linda. 3 hermanos tiene usted. 4 hermanos. 4 hermanos. ¿Todos hombres? 3 hombres y una mujer. 3 hombres y una mujer. Está casado con Nancy Valcárcel y me comentaba, tiene 4 hijos. ¿Y cuántos nietos? 7 nietos. Bueno, usted estudió en los colegios, me dicen, Santa Teresita, Santo Toribio de Mogrovejo y Manuel Pardo, ¿no? Así es. Los secundarios en el Manuel Pardo. Manuel Pardo, ¿no? De Chiclayo, ¿no? Exacto. Usted es veterinario originalmente, en la Pedro Ruiz Gallo. Estudié primero medicina veterinaria, tengo estudios de sociología no concluidos, estudios de derecho concluidos hasta bachiller y tengo un doctorado en ciencias en administración, ¿no? ¿Cómo es esa vocación de veterinario? Esa vocación de veterinario tiene su historia, porque yo fui uno de los mejores alumnos del Colegio Manuel Pardo y mi vocación era para ser médico, pero los sacerdotes querían que yo sea sacerdote,
porque también tenía media vocación de cura. De cura, ¿no? Conseguí una beca, pero en ese tiempo, pues, para que tú viajes al extranjero era casi un sacrificio bárbaro. Los padres, ¿no? Y sobre todo los palestinos, los árabes, nunca se separan de los hijos. Entonces, bueno, no me dejaron ir, se perdió la beca. Mi madre quería que yo estudie Derecho. Como buena parte de las madres. Sí, y yo por castigarlos estudié Medicina Veterinaria. Fue una especie en realidad de fue ¿qué cosa es lo que más los puede enojar? Me enojó. Y terminé una profesión que es muy linda, por supuesto, es una profesión que me dio mucho contacto con el pueblo, con el campesinado. Las cosas nacen. Cuando yo estaba en secundaria en el Colegio Manuel Pardo, frente a mi colegio, o muy cerca a mi colegio, había lo que se llamaba, con Yasser Arafat, sí, existía un asilo de ancianos. Entonces, de niño yo me iba, o de joven me iba a conversar con los ancianos. Entonces, mi contacto con los ancianos olvidados, el contacto con los campesinos como médico veterinario, fue formando en mí una formación rural y campesina, ¿no? Claro, entonces usted tiene por ese lado una vocación, digamos, originalmente contestataria. Había cuando usted me narra esta relación con sus padres, que por lo general entiendo fue muy buena, había un germen contestatario. Con mi padre la relación fue maravillosa, solamente en el tema de estudios fue complicado. Estoy tratando de llegar a su vinculación con la izquierda, de todas maneras, que viene desde este lado, otra vez humanista, ¿no? Usted estaba pues muy ligado a un sector de la iglesia, de hecho, con esta cuasi vocación sacerdotal, ¿no? Que no se desarrolla. ¿Cómo llega a la izquierda y cómo se involucra en Izquierda Unida? Usted es parlamentario en la primera mitad de los 80s. Yo te comento, termino mis estudios primarios, secundarios, universidad en Lambayeque, a quien aprovecho para darle un saludo a todos los lambayecanos. Me dieron todo, les debo mi vida, y me dedicaba a enseñar en la universidad. Y yo me casé con Nancy, que ya la conoces, me dedicaba a investigación, clases en la universidad y en mi casa, nada más. Pero siempre me elegían de algo. De repente me eligen como presidente de la Federación de Docentes. Yo solamente me he dedicado a estudiar ciencias y algo de poesía porque me gusta la literatura. Y cuando me eligen como presidente de la Federación de Docentes, ahí sí yo tengo que prepararme, ahí comienzo a estudiar sociología. Porque ahí sí el tema era mucho más complicado. Una cosa es hablar de H2O y otra cosa es hablar de socialismo, de capitalismo, Y por supuesto, cuando hablamos de sociología en esa época, hablamos de una carrera de izquierda, básicamente. Básicamente. La sociología nace casi en el marxismo, como disciplina. Así es, ¿no? Y me van a visitar, me visita gente de Izquierda Unida, Alfonso Barrantes me dice, quiero que seas parte nuestra, sin militar en ningún partido, porque Alfonso Barrantes no tiene ningún partido. Y allí es donde formo parte de la Izquierda Unida. Como secretario general me nombran, me nombran presidente de los docentes, presidente del Frente de Defensa de Lambayeque, presidente de la Federación Estudiantil de Lambayeque, y después trabajo en la Federación de Lima. Entonces ahí viene mi contacto con la izquierda. No era radical la izquierda, no era radical yo, hasta que... ¿Se radicaliza usted? Me radicalizo, claro que sí, me radicalizo. ¿Cuál es el punto de quiebre de esa radicalización? El punto de quiebre, te lo cuento porque casi no lo conoce nadie. El doctor Alfonso Barrantes me pide que visite a los presos de Izquierda Unida que estaban en el penal de Lurigancho, que no eran ni de Sendero ni de... ¿Pero estaban acusados por ser senderistas? Estaban acusados de subversivos. Pero ellos no vivían ni con Sendero ni con LMRTA porque eran dirigentes sindicales, populares, y a veces agarraban a todo el mundo. Pero por lo general las acusaciones estaban vinculadas a Sendero. Claro, estaban mal o bien, o mal. Lo de Sendero los odiaban. No sabemos, por supuesto, la cantidad de asesinatos de dirigentes de izquierda en una posición maximalista como la de Sendero. Lo que le pregunto es si las acusaciones estaban vinculadas por lo general a Sendero, de repente de manera equivocada. Puedo decir que ahora en este momento no lo recuerdo, pero lo que sí sé es que lo acusaban de terrorismo, incluyendo algunos dirigentes de la CGTP por las huelgas y cosas, y ellos me agarraron mucho cariño a los presos y le agarraron mucho, y bueno, querían mucho a su partido porque no pertenecía a ningún partido. Sucede de que esta huelga dura buen tiempo, huelga de hambre. Nosotros vamos a hablar con el presidente García en su primer periodo para hacer la diferencia. Oiga, estos no son ni Senderos ni la MRTA, son gente de Izquierda Unida, que no tienen que ver nada con el terrorismo, y lo que planteamos era que se agilicen los procesos, los juicios, para que puedan salir. Lamentablemente no se hizo muy poco, y entonces ahí viene
no rompimiento, pero mi crítica al doctor Alfonso Barrantes. Además, yo he sido formado por Alfonso Barrantes. Alfonso Barrantes está en mi casa, ahí está en su casa, era uno de sus hijos, un congresista Arroyo. Pero ¿le parece a usted que le faltó a Barrantes? Claro, porque yo cometí un error, pero porque no entendía mucho el tema de Barrantes. Cuando era casi la Navidad, me voy al penal y los de Izquierda Unida me piden que ellos van a levantar su huelga, su paro, pero que le pidan al doctor Alfonso Barrantes que lo visite. Alfonso Barrantes era alcalde de Lima, entonces yo me voy muy contento. Yo nunca había pasado una Navidad fuera de mi casa y en ese momento la podía pasar. ¿Y Barrantes no estaba dispuesto a identificarse o a que lo identifiquen como alcalde de Lima con una situación Exactamente. como esta? Entonces Alfonso me dice, ¿cómo se le ocurre? Me dice que yo voy a ir al penal. Tenía razón, yo no lo entendí. Porque si Alfonso Barrantes hubiera ido al penal a visitar a los presos de Izquierda Unida, hubiera dicho que Alfonso Barrantes... Lo despellejaban en la prensa. Sí. Ahora, ya sabemos el resto de la historia. ¿Usted pasó cuántos años en la cárcel? 9. 9 años, 8 años, ¿no? Y 10 meses más o menos. Acusado de estar vinculado puntualmente al asesinato de un dirigente sindical. No, para nada. A mí me decían que había hecho apología a la subversión. Y tenía un movimiento que se llamaba Patria Libre, que decían que era el brazo legal del MRTA, pero resulta que detienen a 12 personas, 11 salen en libertad, todos los dirigentes y menos yo. Pero hay un momento que hay una vinculación con un homicidio de un dirigente sindical, que eso no se llevó a juicio en ningún momento. No tuvo nada que ver con el juicio. Para nada, porque además ahí hubo una carta hecha por una persona que después ya sé quién es y no lo voy a decir, pero que llevó a la DINCOTE diciendo de que que había sido uno de los que habían planificado. Al día siguiente yo me voy a la DINCOTE y me dijeron, pues si nosotros no estamos investigando nada. Claro, una sentencia de 9 años, ya sabemos cuál fue la historia. ¿Qué aprende una persona que pasa 9 años en la cárcel para ser presidente de la República? La cárcel en ese momento era el Perú. Usted encontraba gente de Sendero, sí. Encontraba gente del MRTA, sí. Encontraba de todo. Encontraba narcotraficantes, etcétera, etcétera. Pero encontrabas no 5, no 10, sino más o menos entre 200 y 300 gentes que venían del campo y algunos alumnos de la universidad que eran absolutamente inocentes. Tú entiendes ahora por qué el mundo andino es resentido con el mundo costeño. Porque bastaba que vean a alguien con facciones andinas y lo metan preso. Yo soy testigo de eso. El padre Lancier es testigo de eso. El ex defensor del pueblo Jorge Silva Santisteban lo es. Y el propio ministro del señor Fujimori, el expresidente Fujimori Olvera. Entonces metían gente así. Pero sin embargo usted no se radicalizó más en la cárcel, o no persistió en su radicalización a pesar de circunstancias así, que probablemente a gente con otra formación política le hubiera radicalizado más, o insistir. Vemos lo que pasa muchas veces precisamente con gente de Sendero Luminoso, que la cárcel no les mueve, y precisamente ver ese tipo de situaciones colabora a eso. Yo creo ¿Cuál fue el vuelco ahí? El vuelco fue que dos cosas importantes. Cuando me sacaban de la carceleta rumbo al penal, me acordé de Fusic, al pie del patíbulo, y yo veía cómo la gente corría muy temprano a su trabajo, y yo estaba yéndome a la cárcel, y yo decía, yo lucho por ellos, mis sentimientos están por los pobres, y nadie me mira. Entonces, esa fue una primera reflexión. Y la segunda reflexión fue al cabo de 2 años, y miraba al país y veía cómo el presidente Fujimori tenía mucha aceptación y cómo los pobres apoyaban, claro, gracias al programa social que daba, ¿no? Un poco te doy pescado y no te doy la caña, en fin. Y además se había logrado la pacificación, que era importante. Entonces, de repente dije, oye, si volteo la cara, veo que no he conseguido nada. O sea, no me entendieron. Muy interesante. Quiero terminar con otra experiencia, porque todo es para entender qué pasaría si alguien como Yehudy Simón llega al poder. Otra experiencia muy difícil que le tocó vivir fue Bagua. Los periodistas que tenemos más o menos memoria y cubrimos en ese momento el tema, sabemos que no fue algo de un día para otro. En su caso, usted estuvo tratando de arreglar el problema como primer ministro. Evidentemente, bueno, la consecuencia política fue que usted salió del premierato. Pero lo cierto es que usted estuvo tratando de aguantar la situación, de encontrar algún tipo de entendimiento. ¿De qué le sirvió eso si hablamos del Perú actual?
Sí, por supuesto fue una tragedia la que ocurrió. Una tragedia. Pero habiendo participado en las negociaciones antes, tratando y también, claro, me imagino yo, enfrentando esa especie de tosudez, ¿no?, en determinadas posiciones, ¿qué le enseñó eso? Yo creo que los hombres tenemos a veces que tomar decisiones firmes y yo fui un poco débil de repente en no tomar mis propias decisiones. O sea, ¿débil en qué sentido? Creí mucho en el diálogo con el señor Pizango, que en ese caso era el vocero, y cometí el error de no hacer lo que siempre hacía yo. Cuando yo asumí la presidencia del Consejo de Ministros, todo el sur estaba paralizado. Y caminé y logré pacificar todo. Cuando llegue este caso de los hermanos de los pueblos primigenios, o los pueblos nativos, originarios, ya había habido un problema antes, que no nació conmigo. Todos esos decretos estaban en el Congreso de la República, y entonces lo que hice fue primero reconocer a Pizango, poner a todos los ministros para que puedan ver sus problemas, y segundo, convencerlo de que me diga cuáles son los artículos que ofendían a los pueblos originarios para sacarlos. Pero cometí el error de solamente creer en Pizango. Es el problema siempre de la interlocución. Claro, yo lo que tenía que haber hecho es irme como siempre iba y conversar con todos los sapos. Muy interesante, muy interesante. Bueno, Yehude Simons, candidato del Partido Humanista Peruano, nos ha acompañado. Podríamos hablar otra media hora más seguramente, pero bueno, hemos trazado algunas pinceladas de lo que pues sería no solamente su plan de gobierno, sino también el carácter, ¿no? El carácter de quien finalmente se pone frente a la primera magistratura. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Esta noche. Suerte en esta campaña. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos el próximo domingo con elecciones 2016, propuestas presidenciales. Síganos por las redes sociales, síganos por Radio Nacional en transmisión simultánea con TV Perú. Muchas gracias por estar con nosotros.